Y bueno, vamos a empezar muy rápidamente en este entrenamiento. Vamos a hacer ese overview del recién nacido para entender un poco más en dónde es la utilización de esta fórmula para poder darle paso a la parte más importante con Michelle, que es toda la ciencia detrás de nuestro producto. Simplemente para poner en contexto, sabemos que nuestra incidencia y prevalencia de prematuros realmente sigue siendo alta y cada vez está en crecimiento. Vemos que en América Latina estamos más o menos en 9,8%. Es decir, 1 de cada 10 niños nace de manera prematura. Esto varía dependiendo de los diferentes países. Puede incrementarse hasta el 15% en algunos países, en otros estamos en 12%, pero más o menos esto es como el porcentaje a nivel Latinoamérica, como lo estamos viendo en este instante. Y esto simplemente para mostrarnos que la prematuridad es una de las primeras causas de defunción en los niños menores de 5 años por todas las complicaciones que se presentan durante su nacimiento, durante su hospitalización, durante su estancia en unidad de cuidado intensivo y posterior al alta también. Vemos aquí cómo la tasa realmente de mortalidad ha disminuido en nuestros recién nacidos prematuros aproximadamente en un 20%, y vemos que la gráfica nos muestra cómo en los diferentes controles o partes de días estamos viendo esa disminución, excepto por encima de los 28 días de nacimiento, que vemos que empieza como a mantenerse esa tendencia elevada de fallecimientos. Y esto es muy importante porque esto es gracias a todas las intervenciones que se han venido realizando en las unidades de cuidado intensivo. Esto nos favorece precisamente porque todo ese esfuerzo que se hace a nivel de unidad de cuidado intensivo para sacar a este recién nacido vivo y con buenas expectativas de vida, con buenas, sin tantas consecuencias, son unos esfuerzos que dan realmente resultado. Y vemos que estos hitos de los avances nos han ayudado a cambiar definitivamente, y es todo lo que se utiliza en las unidades de cuidado intensivo, los corticoides, que son medicamentos para madurar los pulmones, todos los ventiladores que se están usando, no intubar los niños tanto, y toda la parte de nutrición. Entonces, todo lo que es nutrición parenteral y toda la parte de nutrición enteral y fórmulas especializadas que tenemos para el manejo dentro de las unidades de cuidado intensivo para intentar mantener esa velocidad de crecimiento postnatal en nuestros bebés y de desarrollo. Vamos a ver a través de la presentación que no es solo crecimiento, y cuando hablamos de crecimiento nos referimos a todo: peso, talla, perímetro cefálico, desarrollo, neurodesarrollo, desarrollo sensorial. Todo esto es parte de ese crecimiento que buscamos alcanzar con nuestras intervenciones, pero no solo es hasta que el niño egresa. De ahí para allá también tenemos una ventana de oportunidad gigantesca que debemos explotar y empezar a conocer aún más. Entonces, siempre que pensamos en un recién nacido prematuro, creo que la primera imagen que se nos viene a muchos de nosotros es esto: un recién nacido prematuro, pequeñito, vulnerable, con muchos soportes, dentro de una incubadora, con necesidad de mucha ayuda, de mucha asistencia. Y efectivamente, esto es muchas veces lo que vemos en recién nacidos prematuros hospitalizados. Pero vamos a enfocarnos acá. Definitivamente este es el sitio en el cual vamos a tener en cuenta en este momento, y es ese prematuro que se va para la casa, que se va con mamá, que se va con papá a compartir a su familia. Pero de todas maneras este niño está en un limbo, lo llamamos, en una zona gris, en la cual definitivamente no es ese recién nacido prematuro extremo, el cual está hospitalizado, pero tampoco es ese niño a término, ¿cierto?, que está en casa. Estamos en ese rango, y vamos a encontrar que estos niños, aún en el momento del egreso, tienen desventajas en crecimiento, como lo vamos a ver más adelante, desventajas en el desarrollo, desventajas definitivamente desde el punto de vista nutricional, porque tienen unos requerimientos nutricionales mucho más altos. Y vemos aquí la parte de protección, y aquí es donde vamos a entrar parte de innovación, y vamos a ver que podemos y debemos ayudarlos a estar mucho más protegidos y a fortalecer y apoyar ese sistema inmune. Entonces vemos que esta nutrición definitivamente es difícil, es muy desafiante, porque tenemos muchos nutrientes, muchos requerimientos nutricionales, muchas comorbilidades que son enfermedades asociadas al prematuro con las cuales pueden salir de las unidades, y nos pone un objetivo muy alto, que es simular el crecimiento fetal.
Entonces tenemos que favorecer el crecimiento de este bebé. Dicen que deberíamos semejarlo como si estuviera en la barriguita, pero definitivamente no son comparables, pero es un objetivo al cual nos tienen en la mira y debemos apuntar. Y alto impacto porque nada, nos afecta directamente el crecimiento, las infecciones y la sepsis que puede llegar a presentar y obviamente todos los desenlaces neurológicos. Van a depender realmente esta nutrición de la supervivencia. Vemos que cada vez tenemos recién nacidos más pequeñitos, tenemos que imitar ese crecimiento fetal, tenemos que mejorar esos desenlaces neurológicos, asumir definitivamente todos esos desafíos, y esos desafíos nos enfocamos en esta etapa en la cual el niño sale a su casa, donde mamá y papá son los encargados realmente de su cuidado, de su nutrición, de su vigilancia, todo lo que estamos haciendo dentro de la unidad neonatal, ahora lo asumen directamente los padres y tienen que asumir esos desafíos y nosotros estar ahí para apoyarlos, y esa expansión de los objetivos nutricionales, porque cada vez tenemos bebés más pequeños con unos objetivos específicos que debemos cumplir en el momento del alta. Entonces, basados en eso, muchos hemos visto esto antes y vemos que tenemos diferentes etapas en el recién nacido, la etapa temprana e intermedia que son dentro del hospital, la temprana que es de las primeras 72 horas, la intermedia que va desde los 3 días hasta que se va para la casa, y nos vamos a enfocar es en esta tardía, en la alimentación en casa, en el momento en que el niño se va para la casa a seguir nutriendo, a seguir creciendo, a seguir desarrollándose. Y como veíamos, muchos de las innovaciones y de los crecimientos y de los impactos que hemos tenido han sido en la parte de cuidado intensivo, de cuidado neonatal en las unidades o en la parte de hospitalización. Entonces aquí es donde queremos enfocarnos en esta parte de etapa tardía de alimentación en casa, en la cual podemos hacer muchas cosas adicionales para seguir impactando de manera positiva a los recién nacidos prematuros. Muchas veces les he hablado de la restricción o el retardo del crecimiento extrauterino, que es simplemente estos bebés nacen pequeños, ¿cierto? Y en el momento que se van para su casa, el momento del egreso, van a seguir alterados o con un bajo peso, una baja talla, un bajo perímetro cefálico, y a esta desnutrición o déficit nutricional severo se le llama restricción del crecimiento extrauterino. Esto es un artículo del 2016 que nos hablaba que hasta el 80% de los niños pueden llegar a presentar restricción del crecimiento extrauterino. Afortunadamente esto, con todas las políticas que se han implementado y todos los protocolos nutricionales que se han puesto, definitivamente ha ido en disminución, varía de unidad a unidad, varía de país a país, pero sí se ha demostrado una disminución de la restricción del crecimiento extrauterino. Sin embargo, se sigue presentando y es algo que tenemos que combatir en el momento en que el niño sale. Hicimos todos los esfuerzos para que el niño saliera con peso adecuado, con todo su desarrollo adecuado, y ahora tenemos que asegurar que ese niño siga creciendo de manera correcta y que si se quedó o sale con esta restricción, debemos hacer ese catch-up en nuestros niños prematuros. Esto es simplemente para mostrarles la restricción del crecimiento extrauterino. En muchos sitios está definido como a las 36 semanas o al momento del egreso que estén por debajo del percentil 10, y a eso se le llama restricción del crecimiento extrauterino, por lo cual muchos luchamos en la unidad neonatal para poder disminuir eso. ¿Qué buscamos en la nutrición al alta? Definitivamente seguir apoyando, ¿cierto?, las necesidades nutricionales continuas del lactante prematuro. Y ponemos ahí específico el lactante prematuro porque tiene necesidades nutricionales específicas, y como muchas veces lo veníamos manejando con NeoSure, teníamos estudios que nos suplementaban o nos complementaban la necesidad de estos requerimientos nutricionales especiales en nuestros prematuros. Entonces vimos toda esta parte intrahospitalaria que buscamos, disminuir esa restricción del crecimiento, disminuir todas las posibles enfermedades que pueden llegar a tener nuestros recién nacidos prematuros, pero lo que vamos a enfocarnos es en el seguimiento ambulatorio. Y aquí es donde tenemos que estar pendientes, que no es solo, muchas veces estamos enfocados en peso, talla y perímetro cefálico. No es solo eso, ¿cierto? Es todo el crecimiento antropométrico, es el neurodesarrollo, es la salud metabólica a largo plazo, y aquí incluye toda la parte de desarrollo óseo, porque muchos de estos niños tienen alteraciones a nivel ósea por esa deficiencia de micronutrientes en el momento de la hospitalización. Y no solo eso, sino que podemos impactar a futuro realmente estos niños, si los mantenemos en un estado desnutrido, digámoslo así, está toda la parte de la
la teoría de Barker que nos habla que el niño pequeño puede llegar a tener alteraciones a futuro y obviamente más lo que estamos viendo ahora es este niño con sobrepeso, con obesidad, que lo están sobrealimentando, que puede llegar a tener estos impactos en enfermedades no transmisibles a futuro en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en los adultos. Y definitivamente disminuir los reingresos hospitalarios. Michelle les va a mostrar una tabla muy linda en la cual muestra el aumento de los reingresos hospitalarios en esta población de prematuros es mucho más alto, son más susceptibles a infecciones y por esto a reingresos hospitalarios y debemos protegerlos para poder disminuir esas hospitalizaciones. Vemos que estos niños tienen riesgos nutricionales porque definitivamente tienen reservas escasas, nacieron antes de tiempo, sabemos que en el embarazo en los últimos meses es donde realmente se adquieren ese crecimiento y esas reservas nutricionales y como no llegamos hasta allá, pues van a tener estas reservas escasas, tienen unos requerimientos aumentados como los vemos, pueden tener esos consumos aumentados porque hay una sobrealimentación, una tendencia también a esta práctica de sobrealimentar a los niños, los trastornos metabólicos y digestivos inherentes a ellos directamente, restricción hídrica muy importante porque muchas veces los que son pragmáticos de la leche materna, que todos la soportamos, todos la apoyamos, sin embargo, cuando somos muy estrictos, sobre todo en esta etapa, los niños salen y solo les decimos leche materna, mamá de pronto no tiene la producción adecuada, el niño se nos deshidrata, hace ictericia, termina hospitalizado nuevamente y con una desnutrición, básicamente porque no estamos dando los aportes suficientes. Entonces, en esta etapa tenemos que ser muy específicos que muchos de ellos van a requerir esta suplementación. Y adicionalmente, aquellos que tienen uso de medicamentos por enfermedades que tuvieron o tienen secundario a la hospitalización previa. Esto es simplemente para mostrarles que hay un aumento en los requerimientos nutricionales en el recién nacido prematuro y van a depender de la edad gestacional en la cual se encuentran. Si ustedes ven en mano izquierda vamos a encontrar que va a depender de la edad gestacional cuánto esperamos que ganen realmente en gramos por kilo por día, que es como usualmente medimos ese crecimiento en los niños y les hacemos ese control y vemos que hay algunos que nacieron pequeños pero están creciendo de manera adecuada, pero igual necesitan un soporte especial como prematuros, pero van a haber otros que están muy quedados y necesitan hacer ese catch-up y van a tener más requerimientos. Y aquí es donde empezamos a hablar un poco de la relación de proteína-energía, que especialmente en nuestra formulación es muy adecuada, muy buena, dentro de los rangos recomendados para este grupo de población en el cual vamos a soportar realmente esa relación de proteína-energía favoreciendo realmente esa acreción proteica y ese crecimiento de nuestros recién nacidos prematuros. Hablemos un poco y muy rápido del sistema inmune. Definitivamente, como mencionamos, este niño no es el prematuro extremo que acaba de nacer y que tiene una susceptibilidad gigantesca a todas las infecciones y que son una de las causas de mortalidad intrahospitalaria en los prematuros, tampoco es el niño a término que como hemos visto y cada vez que hablamos de HMO decimos el niño tiene una deficiencia en el sistema inmune, ¿cierto? No una deficiencia sino una inmadurez precisamente. Todos los niños por más a término que tengan sabemos que tienen una deficiencia, una inmadurez de ese sistema inmune y por eso también son susceptibles a infecciones. Entonces nuestro prematuro está ahí, está en el limbo, está en la mitad de estos dos, más semejante a la término que al prematuro extremo, pero seguimos con una vulnerabilidad importante en el sistema inmune de estos prematuros. Esta gráfica la hemos visto en muchas presentaciones previamente, simplemente para mostrarles que dentro de estas sustancias que pasa mamá de protección están las inmunoglobulinas y que en el momento del parto mamá deja de pasárselos y hay una caída abrupta de la concentración de estas inmunoglobulinas protectoras que el niño tiene que empezar a construir, pero adicionalmente el recién nacido prematuro depende directamente de esa concentración, ¿cierto? De inmunoglobulina, no solo la inmunoglobulina G, sino la inmunoglobulina A también está disminuida en estos bebés. Y lo otro importante de los prematuros es que esa transferencia transplacentaria que se hace de inmunoglobulina G usualmente es mayor después de las 32 semanas. Si eres un bebé prematuro, naciste antes de las 32 semanas, la cantidad de inmunoglobulina G que se pasó va a ser menor. Y si te cortan el cordón umbilical, pues cae inmediatamente y estás menos protegido. Vemos en la curva, en esta gráfica en la parte inferior, que más o menos a los 2 o 4 meses es esa caída mucho más grande y el niño va a tener complicaciones como lo vemos acá para generar o
un retardo en el inicio de la producción de esta inmunoglobulina. Entonces vemos que este recién nacido prematuro, como les decía, que está en esta zona gris o en este limbo, va a tener afecciones en su sistema inmune o inmadurez en el sistema inmune que lo va a tener como más propenso a estas infecciones. Y vemos que en esta gráfica cómo él tiene que empezar a construir esas inmunoglobulinas a través de los meses para poder protegerse, pero podemos alimentar nuestro sistema inmune, podemos nutrir nuestro sistema inmune y podemos apoyarlo a través de la nutrición. El momento que el recién nacido va para su casa, tenemos muchas cosas que planear, digámoslo así. Tenemos que mirar las curvas de crecimiento, tenemos que mirar qué se le está dando, si solo se le está dando leche materna, si se le está dando leche materna fortificada, si se le está dando leche en fórmula de 24 kilocalorías, y nos toca mirar a ver cómo se hace esa transición para el egreso, porque pues necesitamos asegurar que ese crecimiento se mantenga, y por eso los controles de estos niños usualmente son mucho más estrictos, más periódicos, más seriados, más cercanos, para poder mirar y asegurarnos que estamos cumpliendo con los requerimientos nutricionales para lograr ese crecimiento y desarrollo en nuestros recién nacidos. En cuanto a la fórmula del alta PDF, simplemente hay muchos statements de sociedades científicas que nos apoyan en la necesidad de complementar con nuestras fórmulas de post-discharge para disminuir realmente ese riesgo de fracaso de crecimiento a largo plazo si solo se alimentan algunos de estos niños con leche materna exclusiva. Entonces ahí es donde realmente tenemos que hacer esta individualización y mirar si lo que le estamos dando es suficiente o definitivamente tenemos que suplementar, que muchos de ellos por los requerimientos nutricionales aumentados definitivamente lo requieren. Y tenemos muchos estudios, ustedes conocerán los estudios de Carver del 2001, en el cual nos muestra ese beneficio de alimentar estos recién nacidos prematuros o de bajo peso con fórmulas de 22 kilocalorías comparadas con las de 20 kilocalorías. Entonces tenemos declaraciones de la Academia Americana de Pediatría, de la COC, que nuevamente nos dicen definitivamente estas fórmulas al alta han demostrado generar mejor crecimiento lineal, aumento de peso, mejor mineralización ósea, la composición corporal también de estos niños es mucho mejor. Entonces aquí les contaba como un poquito de ese crecimiento ideal, porque necesitamos también una masa magra y una adecuada mineralización ósea, y ahí es donde entran esta parte específica de esta formulación en la cual aumentamos la proteína, pero más que la proteína es esa relación o ese radio entre la proteína y la energía que está elevado por cada 100 kilocalorías, como vamos a ver en una presentación de Michelle, y esto nos favorece realmente este aporte de energía o relación de proteína-energía y de calorías para los requerimientos de estos recién nacidos. Adicionalmente, micronutrientes como son el calcio, el fósforo, el zinc, diferentes vitaminas y minerales que realmente estos bebés necesitan o requieren para este periodo de crecimiento y que puedan hacer ese catch-up lo más pronto posible. ¿Hasta cuándo dar la fórmula de egreso? Teníamos todo esto, nos habíamos quedado directamente en la parte del percentil 25, todo generaba o radicaba directamente a que cuando el bebé lograra estar en peso y talla por encima del percentil 25, ahí suspendíamos la formulación, pero nuevamente la Academia Americana de Pediatría en el 2019 nos dice efectivamente debemos dar lo mínimo hasta las 40 semanas, pero preferiblemente hasta las 52 semanas de edad gestacional, mantener esta formulación para lograr todos los beneficios que hemos hablado. Esto es simplemente una tabla para que ustedes vean cómo hacemos esa vigilancia o ese seguimiento de los recién nacidos prematuros de acuerdo a la edad gestacional, corregida, y vemos cómo hacemos una vigilancia de la ganancia de gramos por día o gramos peso por día y centímetros por semana en longitud y en perímetro cefálica, que es lo que vigilamos usualmente en la parte antropométrica. Pero lo que mencionábamos no es solo eso, es todo el desarrollo integral y neurosensorial de estos recién nacidos lo que tenemos que vigilar y asegurar, y que con todos los nutrientes adecuados estamos brindando esa oportunidad de desarrollo completo. Y adicionalmente la parte de protección, porque definitivamente estos niños, como lo mencionamos, son un poco más vulnerables y pueden llegar a tener infecciones que los llevan a esta hospitalización, y vemos cómo este ciclo realmente, que lo hemos hablado previamente, este ciclo vicioso o este ciclo virtuoso en el cual mantenemos una adecuada nutrición,
soportamos, apoyamos el sistema inmune, va a traer una disminución de estas posibles infecciones, pero si no hay un adecuado soporte nutricional, puede alterarse y convertirse en este ciclo vicioso y afectar directamente el crecimiento de nuestros recién nacidos prematuros. En conclusión, simplemente tenemos que hacer un seguimiento mucho más estricto de estos pacientes en los programas Canguro. Of the patients that are at high risk, all of the preterm babies have a special requirement, que persisten con riesgos al momento del egreso, ¿cierto? Y debemos minimizar para poder evitar estas consecuencias que nos va a traer a su crecimiento y a su desarrollo, y que definitivamente las fórmulas de Alalta están apoyadas científicamente por el uso de, por las sociedades científicas para el uso en prematuros.